Ruth capítulo 2, versículos 1 al 13. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Refugio en la tormenta, primera parte, es el tema de este día. Pareciera que Noemí está pasando por una tormenta muy grande. Después de su estado de plenitud al comienzo del libro, donde tenía a un esposo y a 2 hijos para cuidar de ella, ha sido reducida a nada, sin tener quien cuide de ella. Solamente tiene a su nuera moabita, y no está muy segura de si eso es algo bueno o algo vergonzoso, porque Ruth sería un recuerdo de su desobediencia por haber dejado la tierra prometida en busca de los campos verdes de Moab. También sería un recuerdo de que ella casó a sus hijos con mujeres extrañas al pacto. Además, parece que ella no había planeado que Ruth regresara con ella a Belén. Lo último que Noemí quería sería una boca más que alimentar y un cuerpo más que vestir. Así que ella persuade a Ruth de que regrese, pero Ruth no quiso escucharla. Ella no quiso regresar a Moab. Ella no se iba a apartar del compromiso que había hecho con Noemí, y de allí en adelante ella viviría con Noemí y serviría al Dios de Israel. Así que esta extraña pareja regresa a Belén. Tomaron el camino hacia lo que parecía una tormenta aterradora, es decir,
hacia un futuro incierto en el que tendrían que depender de parientes quienes les dieran algo de comer o de algo de comida que ellas pudiesen conseguir para sí mismas. Pero en medio de esta oscura tormenta, al final del capítulo 1, leemos algo muy esperanzador. Es como una luz en medio de esa tormenta oscura. En el versículo 22 del capítulo 1 leemos que ellas regresaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. En esta pequeña frase, el autor nos hace ver que Ruth no estaba leyendo los acontecimientos correctamente, porque en medio de su amargura, ella no podía mirar que Dios estaba actuando y que así como su pueblo había pasado del hambre al inicio del libro y ahora están en una cosecha abundante, que también Dios podría hacer eso para su propia vida. Pero en su estado de amargura, ella no podía mirar eso. Ese problema de Noemí también es muy frecuente o muy parecido a algunos de nosotros. Porque cuando experimentamos tiempos difíciles, cuando pasamos por tiempos oscuros, imaginamos el peor escenario posible. De hecho, a veces nos preocupamos por cosas que no van a suceder. Nos persuadimos de que Dios nos ha abandonado y de que ya no tenemos esperanza. Y es allí cuando comenzamos a preocuparnos por cosas imaginarias. Debemos de saber que hay ocasiones en que imaginamos cosas que realmente no van a suceder, que Dios no las va a permitir. Dios no ha prometido que Él nos dará la gracia para salir adelante de las cosas que imaginamos. Simplemente ha prometido darnos la gracia, darnos la fuerza y sostenernos para salir de las situaciones o de los acontecimientos que realmente traerá a nuestra vida. De hecho, Jesucristo mismo dijo que no deberíamos de preocuparnos, porque el preocuparnos no nos ayudará en nada. Por lo tanto, debemos de seguir confiando en la misericordia de Dios para nuestras vidas. Veamos el refugio en la tormenta de la vida de Noemí y Ruth. Y vamos a ver 2 puntos. Vamos a mirar la gracia y la providencia de Dios manifestada en la vida de estas 2 mujeres. Número 1, la gracia de Dios manifestada en la vida de estas mujeres. En el versículo 2 leemos lo siguiente. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Noemí y Ruth, hermanos, se encuentran con la cuestión apremiante de qué van a comer. Pero había una solución. En la ley de Moisés se hizo provisión para cuidar de los pobres. Había una especie de programa de bienestar a los trabajos o de bienestar al trabajo. Los pobres no debían de depender de los programas del Estado. No debían de depender solamente de las becas de Benito Juárez o del welfare como en los Estados Unidos. Más bien se les permitía trabajar en los campos después de que ya habían pasado los segadores. De hecho,
se requería que los agricultores o los terratenientes dejaran bordes o los bordes de sus campos sin cegar para que hubiera más posibilidad de que los pobres, los huérfanos y las viudas tuvieran que comer. Escuche lo que leemos en la ley de Moisés en Levíticos capítulo 9, versículo 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y de hecho, algo parecido y mucho más explicado lo encontramos en Deuteronomio capítulo 24, versículos 19 al 21. Y aunque esta era parte de la ley de Dios para que su pueblo lo aplicara y ya no se aplica directamente en nuestros días, el principio general detrás de ello haría muy bien a nuestra sociedad. Deberíamos de esforzarnos por hacer posible a las personas para que a través del trabajo satisfagan sus propias necesidades y las de sus familiares. Así que el capítulo 2 y en el versículo 2 habla de Ruth actuando por fe, hermanos. Debemos notar que ella está actuando también por necesidad. Ellas son pobres y no tienen que comer, tienen hambre, y Ruth sale actuando sobre la provisión hecha en la palabra de Dios para espigar en el campo. Sin embargo, debemos de notar que esto era algo o un asunto muy arriesgado para una joven por varias razones. No todos los terratenientes de Israel obedecían este mandato bíblico. No todos habrían apreciado de que algún extranjero se aprovechara de esta ley. De hecho, algunos de estos terratenientes malvados no permitían que los pobres entraran a sus campos para espigar. Aunque la ley lo permitía y Ruth se proponía a hacerlo, muchas veces algunos de estos hombres crueles no permitían que lo hiciera. También estaba el peligro obvio de una mujer sola, joven, y además en un lugar remoto, en medio de un grupo de hombres extraños. Podemos ver el riesgo que todo esto implicaba. Además, espigar o pepenar era un trabajo difícil, era un trabajo duro. Había que andar en el ardiente calor todo el día, vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, esperando encontrar algo. El presbítero Artemio García Vélez dice que, para ponerlo un poco a nuestro contexto de las personas que viven en la ciudad, sería algo parecido a ir al mercado de abastos y esperar a que a alguno de los camiones que transportan los abarrotes, las frutas, las verduras, se les cayese algo para que nosotros pudiésemos levantarlo y poder tener así algo de comida. Algo así era el trabajo que está realizando Ruth. Era algo duro, era algo difícil, pero ella está actuando en fe. Está actuando basada en la promesa de Dios, en la provisión de Dios, en su ley. Así que cuando Ruth se propone a ir a espigar, ella sabe que se está exponiendo a un grave peligro. Y es aquí donde notamos que ella está dando un paso de fe. Ella está esperando encontrar
a algún terrateniente temeroso de Dios, generoso, que pueda ayudarla. La fe, hermanos, no debe de limitarse a sentarse esperando que la provisión caiga del cielo. Ruth no se queda en casa esperando a que alguien le traiga alimento. Ella salió a trabajar y de la misma forma nosotros somos llamados a hacer lo que podamos, y al hacerlo debemos de confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades. El apóstol San Pablo lo dijo a los tesalonicenses cuando él les escribe esa carta. Él dice en el capítulo 3 de su segunda carta que a estas personas les manda y les exhorta por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y que el que no trabaje, que tampoco coma. Nosotros debemos de notar que es Ruth quien va a Noemí, es decir, esta mujer no israelita va a Noemí, que sí era israelita y que conocía la ley de Dios. Notamos que Ruth está actuando en fe. Cuando ella le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, ella está actuando en fe. Ahora bien, pongamos atención especial a la palabra gracia. Esa es una palabra muy interesante. Esa palabra gracia es la palabra hebrea Hesed. Noemí la usó cuando instaba a sus nueras a que regresaran a Moab. En el capítulo 1, versículo 8 leemos, Jehová haga con vosotros misericordia. Esta palabra Hesed muestra que Noemí quería que Jehová mostrara amabilidad, que mostrara bondad, que mostrara su favor a sus nueras. El doctor Liam Golliher dice que esta palabra se usa unas 250 veces para referirse a la misericordia de Dios y a la lealtad de su pueblo o con su pueblo. Describe el amor y la fidelidad de Dios. Expresa el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Así que al usar esta frase, a cuyos ojos hallaré gracia, Ruth va confiando en hallar bondad ante algún terrateniente. Tiene la esperanza de encontrar a alguien que esté dispuesto a mostrarle el amor de Dios. Y se debe de notar, hermanos, que esta palabra es muy inusual en este contexto, pero se usa como un indicador de la fe personal de Ruth. Ella está recordando lo que había aprendido acerca de la religión del Dios de Israel. Recuerda la promesa que Jehová le hizo a Abraham de que él sería su Dios y de que nunca lo abandonaría. Ella está recordando esa promesa y está actuando basada en ello. Va a ese campo confiando en que Jehová está con ella y ella lo encuentra. Es por eso que leemos en los versículos 8 al 10. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Ruth encontró esa gracia que estaba buscando. Ahora bien, no sabemos, hermanos, por qué Noemí no fue con Ruth. Parece que ella se había quedado porque
ella seguía en su amargura, seguía en su tristeza. Es muy probable que ella tendría algunos 50 años. Es decir, ella todavía podía trabajar, todavía pudo haber ido con Ruth y dos pudieron haber traído más comida. Pero parece que ella se ha quedado inactiva por su amargura. De hecho, lo que ella, o su respuesta que ella da a Ruth, de cuando Ruth le pide que va a ir a espigar, su respuesta: ve, hija mía, en el versículo 2, no hace nada para desaparecer esta impresión. Ella no va porque parece que ha entrado en una situación de desesperación, de depresión. Y ya sea, hermanos, que esto sea realidad o no, debemos de recordar que cuando en nosotros ocurre algo parecido, no deberíamos de quedarnos ahí. Deberíamos de salir, deberíamos de actuar sabiendo de que Dios no nos va a abandonar, de que Dios ha prometido estar con nosotros y de que no importa la situación por la que estemos pasando, que la promesa de Dios es que Él nos va a dar su gracia para poder salir adelante. Ruth encontró la gracia de Dios, pero fue cuando ella estuvo trabajando, y muchas veces así debe ser en nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, debemos de mirar la providencia divina expresada a través de las vidas de Ruth y de Elimelech. En los versículos 3 y 4 leemos: fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Resultó, hermanos, que había un terrateniente temeroso de Dios en Belén que se preocupaba por los pobres. Este hombre llamado Boz era un pariente de Noemí, de acuerdo al versículo 1. Notemos la frase: y aconteció que. Esta frase, hermanos, suele señalar la providencia de Dios en la vida de los seres humanos. Más allá de la fidelidad de Ruth a Noemí, vemos la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ruth era la última persona del pueblo que podía saber quién era Boz o cuál era su campo. Pero Dios, que sí lo sabía, hermanos, fue quien la dirigió a ese lugar. El autor nos invita a reflexionar en que detrás de una circunstancia tan inocente, un detalle tan cotidiano, allí estaba Dios. Debemos notar que Ruth no tenía ninguna razón obvia para elegir un campo sobre el otro, pero terminó en el campo de Boz. El texto nos dice que fue literalmente por casualidad, así lo traducen algunas versiones de la Biblia, o como solemos decir, que fue por suerte. Pero como el narrador nos invita a ver, no hubo nada parecido a la suerte que impulsara la cadena de estos eventos, hermanos. Todo esto era parte de un plan superior, es la providencia divina. La confesión de fe de Westminster dice acerca de la providencia divina que Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas sus criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Es decir, todo lo que está sucediendo aquí, hermanos, es parte del plan divino de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de concluir que esta fue una cita divina para que Ruth llegara a los campos de Boz. No hubo visiones angelicales ni voces del cielo para dirigirla a ese campo. Sin embargo, mientras ella confiaba en Jehová, Él dirigió sus pasos
exactamente a ese lugar. Ella no fue a ese campo por pura coincidencia. Ella había tomado la iniciativa en obediencia a los derechos establecidos en la ley divina y fue guiada por la providencia de Dios. Fue Dios quien la dirigió a este campo. Y esto, hermanos, se puede comprobar aún más claramente porque la Biblia dice que al mismo tiempo en que Ruth va al campo de Booz, ese mismo día, ese preciso día, hermanos, es cuando Booz va de Belén a su campo. Aquí podemos mirar la mano de Dios guiando todos estos eventos. Ahora bien, hermanos, si bien este capítulo narra la bondad de Booz hacia Ruth, recordemos que a través de él se manifiesta la mano bondadosa de aquel al que Booz adoraba. En cierto modo, Booz es un tipo de Cristo. Y él fue el instrumento de la providencia de Dios para suplir la necesidad de estas mujeres. Pero sobre todo, la Biblia nos va a decir que ellos fueron los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor. Así que la providencia divina es la que dirige todos los eventos. Debemos de notar, hermanos, que Ruth no había planeado nada de esto. Así que esto es bueno, hermanos, para que cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, nosotros confiemos en la providencia divina. Dios no nos dirá de antemano lo que sucederá. Básicamente la forma de guiarnos es de confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Esa es la forma de ser bienaventurados ante los ojos de nuestro Dios. Nosotros no debemos de esperar escuchar una voz en nuestra mente. No debemos de imaginar escuchar una voz en la oscuridad y tampoco deberíamos de esperar una enorme luz que nos está guiando. Lo que tenemos que hacer es confiar y obedecer tal como lo hizo Ruth. Nosotros debemos de constatar la continuidad en la providencia oculta y maravillosa de Dios al redimir a su pueblo. El libro de Ruth, hermanos, refuta la creencia malvada de que el universo opera por el azar. Demuestra que Dios sustenta todo lo que ha creado. La Biblia afirma de que en Dios vivimos, de que en Dios nos movemos y de que en Él somos. Así que, hermanos, si estamos pasando, y de hecho estamos pasando por una tormenta espantosa, por una situación difícil, y por lo tanto nosotros debemos de confiar en la providencia de nuestro Dios. En este pasaje descubrimos, hermanos, que Dios está cuidando a su pueblo y que Dios nos sigue cuidando. No encontramos aparentemente en este libro, en este pasaje, un evento sobrenatural. Sin embargo, hermanos, podemos mirar que la mano de Dios está guiando todos los eventos de una forma tan directa como dirigió el éxodo de Egipto. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir confiando, hermanos, en la providencia de Dios. Debemos de saber que todo está bajo control, porque Él es nuestro Dios, Jehová, el Dios del universo. La Biblia dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios
de Jacob. No importa, hermanos, por lo que estemos pasando, Dios nos sostendrá, Dios nos dará su gracia, porque su providencia sigue actuando en la vida de sus hijos. Amén.